voy a seguir grabando. Y bueno, básicamente eso es lo que hace un contactor, activar cargas mayores. Aquí ya puede poner un contactor trifásico. Y pues básicamente utiliza. Si usted quiere hacer otro tipo de maniobras especiales que ya va a aprender, vuelvo y repito, este semestre, tiene aquí dos contactos auxiliares, ¿sí? Que están justo entre estos terminales, que le permite hacer maniobras de control, ya no solo activar y desactivar, sino que tal vez quiere hacer a la desconexión, que con el retardo, bueno, todo ese tipo de situaciones que se pueden programar dentro de un tablero eléctrico, se utiliza mediante contacto, ¿no? Y bueno, eso es todo en cuanto a la clase de relés electromagnéticos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No, como siempre. Bueno, normalmente no me gusta saltarme a una siguiente clase, pero no quiero no quiero desfasarme mucho, ¿no? Entonces vamos a empezar con un tema nuevo, ¿sí? Vamos a empezar con un tema nuevo que está dentro del sílabo. Y mil disculpas por darles así, pero bueno, mi planificación tenía el día de ayer darles todo, pero se alargó un poquito, ¿no? Vamos a hablar de la parte de fundamentos de señales, ¿no? Que este es el siguiente tema dentro del sílabo. En la parte de fundamentos de señales, es necesario analizar por qué. Porque todos nuestros dispositivos eléctricos o electrónicos que están operando alrededor de nosotros generan variaciones, generan fluctuaciones, se alimentan, genera potencia y todo eso genera una señal eléctrica, ¿sí? Una señal que puede bien representarse tal vez por un pulso, por un diente de sierra, ¿sí? Diré una señal cuadrada, un diente de sierra, un pulso cuadrado, o una señal sinusoidal, ¿sí? Entonces, se me ocurre un ejemplo ahí. Yo soy una persona que me gusta trabajar con el audio, digámoslo así, ¿no? Y, por ejemplo, mi voz, ¿sí? Capto mi voz y me voy a un programa. Hoy en día ya hay muchos programas muy simples, pero digamos que me voy a uno más de ingeniería, ¿no? Para ponerle filtro y toda la cosa. Me voy a MATLAB, ¿sí? Descargo mi audio de mi voz y me pongo a aplicarle ciertos filtros digitales para ir mejorándole la voz. Entonces, básicamente yo no estoy viendo un video, no estoy viendo un audio como tal. Yo lo que veo al momento de procesar cualquier magnitud física de mi interés, yo lo que veo es esto, ¿no? Veo una señal, por ejemplo, es la señal de audio, ¿no? Y sobre esto que estoy viendo, sobre esto trabajo, ¿no? En este caso, digamos que es la voz, ¿sí? Un audio. Se me ocurre, yo tal vez en mi casa siempre llegan los 110 voltios, que todos sabemos que se representan mediante una senoide. Y digamos que para la mala suerte, cuando yo utilizo la licuadora, se me daña la señal del televisor porque la pusieron en el mismo circuito o por algún otro tipo de situación, ¿no? Entonces yo tal vez si me pongo a adquirir lo que está pasando en mi red eléctrica, tal vez vea algo así. Entonces yo empiezo a notar que hay ciertas distorsiones al momento que me llega la energía eléctrica. Cuando pasa alguna cosa, empiezan a haber distorsiones que para la práctica se conocen como armónicos, ¿no? Armónicos en la red. Y decir armónicos en la red, pues es que hay ruido, que hay interferencia dentro de nuestra señal eléctrica, ¿no? ¿Cómo puedo yo mitigar esos armónicos? Pues se utiliza normalmente un banco de capacitores para corregir esta situación, pero nace de un análisis. ¿Cómo logré analizar? Pues tuve que adquirir esa señal eléctrica, ¿sí? En este caso es una señal eléctrica. La tuve que adquirir para poder procesar y para poder buscar el circuito adecuado que pueda filtrar toda esta distorsión.
Entonces, como vemos, el manejo de señales permite generar o avanzar con nuevos circuitos, permite un análisis más extenso, ¿sí? Me permite saber si un circuito es eficiente o no es eficiente, si está cumpliendo o no está cumpliendo con lo que yo deseo, ¿no? Entonces, por ello vamos a definir como tal que es una señal y yo voy a decir que es una magnitud física cuyo valor varía en el tiempo. Eso es lo que yo voy a definir en de una señal. En este caso simplemente veremos cómo varía en el tiempo, pero también puede variar en el espacio o en cualquier tipo de variable independiente, ¿sí? Recuerden que el tiempo siempre va en el eje X, ¿verdad? Y esa es nuestra variable independiente. ¿Cuáles son esas magnitudes físicas que pueden haber, que pueden ser objeto de análisis para mí? Tal vez una señal eléctrica, ¿sí? Para saber qué es lo que está pasando. Tal vez la voz, tal vez la temperatura. Quiero ver cómo está funcionando la temperatura. Jessica levantó la mano, dígame. Inge, la señal que nos emite un electrocardiograma, ¿qué tipo de señal sería esa? La señal que nosotros tenemos de un electrocardiograma más o menos suele ser así, ¿no? Nuestro corazón va así, pim, 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 salvo que se esté muriendo, ya lo ve así, pim, pim, se murió, ¿verdad? Ya. Entonces esto de aquí, nosotros podemos decir, o lo podemos adquirir mediante el uso de electrodos, ¿verdad? Unos electrodos son unas cositas que les pegan aquí, ¿verdad? En el corazón. Y entonces él lo que adquiere mediante ese electrodo que viene a ser un sensor, adquiere su ritmo cardíaco, ¿verdad? Su ritmo cardíaco. Esta señal es una señal que varía en el tiempo, pero no es periódica, porque periódica, ¿cuándo es una señal periódica? ¿Quién me dice que era una señal periódica? ¿Cómo? Una señal periódica es cuando se repite en el tiempo igualita, tal cual, como la señal sinusoidal, ¿verdad? Empieza arriba, empieza abajo, terminó su ciclo, ¿no? Vuelve a repetirse de nuevo, empieza arriba, empieza abajo, y siempre hace lo mismo, empieza arriba, empieza abajo. Esa es una señal periódica que se repite en el tiempo, porque siempre es igualita. En cambio, esta señal, nuestro ritmo cardíaco no siempre es igualito, está más arriba, más abajo, ¿no? Entonces es una señal que sí se repite en el tiempo, pero no es periódica. ¿Qué tipo de señal es? Pues simplemente representa a una magnitud física del ritmo cardíaco. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo monitorear al paciente, puedo ver si está enfermo, tal vez estos electrodos son un dispositivo que yo estoy desarrollando. Se me ocurre que estoy desarrollando un reloj para que cuando voy corriendo me mida el ritmo cardíaco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tal vez estos electrodos no son tan buenos y aquí adquiere ruido, ¿no? Adquiere por aquí unas señales medias raras. Usted puede adquirir esta señal de ritmo cardíaco y la manda a su computadora y le pone un filtro, ¿no? Y le pone un filtro, cosa que ya va a eliminar esas partes de color rojo, ¿verdad? Ya va a eliminar esas partes de color rojo y solo le va a quedar las partes de color azul, y con eso usted, ese filtro que desarrolló en su computadora, ya lo puede poner en ese reloj que usted está haciendo, ¿sí? En ese reloj que usted está diseñando, porque usted dijo, no, yo quiero un reloj, hoy en día ya hay eso, ¿no? Yo quiero un reloj que me mida el ritmo cardíaco, ¿no? Pero que no tenga ruido, que no tenga nada, y tuvo que hacer todo el procesamiento. ¿Pero qué procesó? Procesó esta imagen, ¿sí? No sé si esa era por ahí la pregunta, Jessica. Sí, Inge, sí. ¿Ya? Entonces, la señal no es tanto el qué tipo, sino qué me da, qué información. Yo podría decir que una señal es información de alguna magnitud de mi interés. ¿Sí? El ejemplo que nos puso Jessica, lo que vienen en los electrocardiogramas. Mi interés es medir el ritmo cardíaco, ¿para qué? Para desarrollar algún dispositivo, para monitorear a los pacientes.
Bueno, ese tipo de situaciones. O por ejemplo, tengo un amplificador de audio y empiezo a adquirir la señal y empiezo a tratar esa señal. ¿Para qué? Porque quiero hacer un amplificador de audio mejor, quiero cambiarle un poco los tonos de voces, lo quiero hacer más alto, más bajo, ¿no? Entonces, para eso utilizo las señales. Son información que yo necesito tramitar. ¿Cómo las adquirimos? Pues eso ustedes van a ver en sistemas de percepción. Hay un sinnúmero de sensores, ¿sí? Dependiendo de la magnitud que usted quiera, de lo que usted desee adquirir. Por ejemplo, se me ocurre, quiere medir el nivel, es una magnitud física. Va a necesitar un sensor. El principio de funcionamiento de ese sensor es lo que va a estudiar en la materia de percepción, ¿no? Por ejemplo, un sensor capacitivo, si quiere medir el nivel, se me ocurre, algún tipo de sonda, o con un ultrasónico, ¿no? Basan su principio de funcionamiento en el sonido, ¿no? Entonces, ¿quiénes me permiten adquirir estas señales? Pues básicamente son los sensores. ¿Cuáles son las señales que van a ser de nuestro interés de estudio para la materia de electrónica? Pues son las senoides, ¿sí? Y pues las senoides, ustedes ya saben cuáles son bien las señales coseno o las señales de seno, ¿no? ¿Sí? Cuando yo digo una señal sinusoidal, estoy refiriéndome a una señal de coseno o a una señal de seno, ¿sí? Como lo tengo aquí escrito dentro de estas características, ¿sí? Aquí está una señal de seno y una señal de coseno. La del seno sabemos que el seno de 0 es 0, el seno de 90 es 1, el seno de 180 es 0. Entonces la señal del seno es así, ¿verdad? Empieza desde el 0, ¿no? Empieza el de 0, pasa por acá, ¿no? Y la señal del coseno de 0 es 1, ¿verdad? Entonces empieza al revés, ¿no? Empieza así, ¿ya? Entonces una señal seno y una señal coseno. Pero al fin y al cabo, una senoide. ¿Por qué son de nuestro interés las senoides? Porque representan a la corriente alterna, ¿sí? Por eso nosotros queremos analizar un poco más esta señal. Entonces, a esta línea eléctrica que nosotros tenemos en nuestros hogares, ¿verdad? Que tenemos fase neutro y tierra, ¿verdad? Esto que llega y usted puede conectar aquí tranquilamente su televisor, ¿verdad? Su nevera o cualquier tipo de dispositivo, ¿con qué se está alimentando? Con 110 voltios, ¿verdad? Eso es lo que llega a su tomo corriente. O tal vez tiene su celular, ¿verdad? Y usted utiliza un cargador para conectarse a ese celular. Ese celular solo se carga con 3.5 voltios de corriente directa, ¿sí? Y usted acá tiene 110. Quiere decir que ese cargador se encarga de transformar, ¿verdad? Transformar la señal que usted necesita. ¿Sí? Entonces, por eso es de nuestro interés las corrientes, las senoides, ¿no? Porque es lo que llega o la energía eléctrica se representa con esa magnitud. ¿Qué otra particularidad tenemos pues de la senoide? Que tiene intervalos regulares, es decir, una señal periódica que se alterna entre valores positivos y valores negativos, ¿sí? Tenemos nuestra senoide que toma un pulso negativo y un pulso positivo y un pulso negativo, ¿no? Empieza a alternar. ¿Qué más tenemos del por qué se utilizan las senoides? Son fáciles de generar y transmitir, ¿sí? Este tipo de señales. Además que en electrónica y en electricidad, todos los dispositivos por lo general emiten este tipo de señales. Entonces es como hablar el mismo lenguaje, ¿no? La industria de las comunicaciones y la energía eléctrica utilizan también este tipo de señal. Y lo más importante
como yo les dije, las señales son información. Y si es información es porque la quiero tratar, porque quiero descubrir algo de ella, ¿no? Lo más importante es que tienen una propiedad matemática, es decir, que las derivadas e integrales son todos senoides. Por ejemplo, la integral del seno de x, por ejemplo, es igual a menos coseno de x. Es decir, esta es una senoide y su integral es igual a otra senoide. O por ejemplo, la derivada del seno, voy a poner aquí la derivada, por ejemplo, la derivada del coseno de x con respecto al tiempo es igual al seno de x, ¿sí? Al menos seno de x, ¿sí? Entonces, otra vez, la derivada de una senoide, en este caso el coseno, es igual a la derivada de otra senoide, ¿sí? Entonces, esta propiedad matemática parece para ustedes imperceptible, pero cuando quiere ya analizar una señal, eso les sirve muchísimo, ¿no? El poder hacer ese tratamiento matemático a una señal. Entonces, una vez que hemos visto, vamos a definir esa senoide. Sabemos que la senoide es una función seno o coseno. Y nosotros de matemáticas ya conocíamos que una función se define de la siguiente forma, ¿no? Digamos que es igual a x cuadrado, ¿no? Tiene una variable independiente, en este caso x, y una variable dependiente que depende de esa variable, que por ejemplo en este caso va a ser y, ¿no? Y usted esa función la puede graficar tranquilamente, ¿verdad? Entonces vamos a definir a esa función sinusoidal. Vamos a decir que es una función que varía en el tiempo, ¿sí? Por eso dice que es un valor que depende del tiempo, es igual a ¿qué? A un Bm, es decir, a un valor de amplitud, ¿sí? Y yo voy a definir la amplitud, ¿sí? Que es este Bm, como el valor máximo que puede tomar mi señal, ¿sí? Por ejemplo, tengo mi senoide, ¿sí? Todos sabemos que el seno de 90 es 1 y el seno de 270 es menos 1, ¿verdad? Y esta es la gráfica para una señal que varía en el tiempo del seno de WT. Pero digamos que esta función que tenemos ahí está multiplicada por una constante, por ejemplo, por 2. ¿Sí? Entonces, si el seno de 90 es 1 por 2, la amplitud máxima ya no es 1, sino que es 2, ¿verdad? Entonces va a cambiar aquí, ahora va a ser 2 y acá va a ser menos 2, ¿no? Entonces, como ven, son los puntos máximos de la señal. Esa será nuestra amplitud. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la frecuencia angular. La frecuencia angular, si nosotros definimos una señal sinusoidal, sabemos que 90, 270 son grados, ¿verdad? Estos son 90 grados, estos son 270 grados, o por ejemplo, pi medios, y acá creo que es 2 pi tercios, ¿no? 270 grados, ¿no? Y acá tenemos 1 y acá tenemos menos 1. ¿Sí? Entonces, esta velocidad angular que se mide en radianes por segundo, ¿sí? Nos permite, ¿o qué es este valor? Pues es el valor de este ángulo que va tomando la señal a lo largo del recorrido. ¿Cuál es el recorrido? Nosotros conocemos, cuando nos hablaban del seno, ¿no? Nos ponían el plano cartesiano que quiera 0 grados y 360 grados, ¿verdad? Avanzaba acá 180, acá avanzaba 270. Ah, no, perdón, 90.
Acá avanzaba 90 grados. 90 grados, 180 grados, 270 grados, ¿no? Entonces es ese valor que va tomando, por ejemplo, aquí tiene 45 grados, ¿no? Es ese valor que va tomando el ángulo en función del tiempo, conforme va avanzando el recorrido de la señal sinusoidal, ¿no? Y finalmente, cuando nosotros ya combinamos WT, a esto lo vamos a llamar que es el argumento de la señal sinusoidal. Sabiendo que la frecuencia angular, ¿sí?, es la relación del ángulo en función del tiempo y se mide en radianes por segundo, bien podemos decir que el periodo es igual a ¿qué? A 2pi sobre W, es decir, a 2pi, que es el periodo total que tenemos aquí, ¿sí?, sobre nuestra frecuencia angular, que en este caso es el valor que va a ir tomando, digamos que va a ir tomando pi en un tiempo de 1 segundo, ¿no? Bueno, no vamos a ampliar mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿pero qué era T? Me voy a ir a T porque se me olvidaba poner aquí en las diapositivas. El T se conoce como el periodo y se mide en segundos. ¿Y quién me dice que era el periodo? ¿El tiempo? Ya, perfecto. El tiempo que se repite una onda. Una onda sinusoidal. El tiempo, ¿verdad? Que le toma a una onda completar un ciclo. ¿Pero qué es un ciclo? No, me va a decir. Esta señal empieza en 0, pasa hacia arriba, otra vez cruza por 0, va hacia abajo, cruza 0 y terminó su ciclo. De aquí en adelante ya empieza a repetir el ciclo. Entonces el periodo es ese tiempo que le toma a la señal completar un ciclo. ¿Sí? Pues nosotros vamos a decir que es de aquí de 0 a t. Este es un periodo. ¿Sí? Y acá empieza otro periodo después, ¿no? ¿Sí? Y se mide en segundos. Antes de entrar en esta fórmula, vamos a ver otra definición más que tenemos aquí para poder no hacernos bolas y definir mejor. La frecuencia, ¿quién me dice que era la frecuencia? ¿Quién se acuerda qué era la frecuencia? A ver, líder, ¿cuál era la frecuencia? Perdón, Inge. Ya, ¿qué era la frecuencia de una señal? Frecuencia de una señal. Lo que se repite en el tiempo. Claro, la frecuencia es lo que se repite. Las veces que se repite la señal en un En el periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Número de veces, Luis nos dice correcto, número de veces que se repite una señal, pero le faltó poner ahí en un periodo de tiempo determinado. Normalmente suele ser en un periodo de tiempo de 1 segundo. ¿Cuánto es la frecuencia que llega la electricidad a nuestras casas? Frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? 60 Hz. Correcto, ¿verdad? Como la frecuencia se mide en Hz, son 60 hercios, correcto. ¿Ya? Quiere decir, como dice, las veces que se repiten un tiempo determinado, en este caso digamos que es aquí 1 segundo, ¿sí? Quiere decir que 60 veces se va a repetir la señal que llega a nuestras casas, se repite 60 veces en 1 segundo. Si nosotros analizamos eso, es imperceptible tanto para el ojo humano como para los dispositivos de medición. Por ejemplo, no sé si ustedes han cogido un multímetro y han medido, en el toma corriente han medido la electricidad para ver si hay voltaje o no hay voltaje. ¿Quién ha hecho una medición con el multímetro? Yo, Inge. Ya, Brian. ¿Y qué le sale? ¿Valores positivos o valores negativos?
Pues sí, no sé, negativos, pero no sé si estará dañado mi multímetro, porque es antiguo, pero negativos me han salido. Le han salido negativos. Bueno, puede que tenga una gran velocidad de reacción su multímetro, porque tanto para los dispositivos tienen una cierta sensibilidad o un rango de medida en el que mide y siempre le sale positivo. 110 voltios positivos. Lo que sí debe haber notado es que cambia. Por ejemplo, ahorita en la mañana midió 110 y va en la tarde, mide en el mismo toma corriente o al cabo de un tiempo y ya le sale 113,4, digámosle así. Sí, nunca sale fijo los 110, siempre Correcto. se altera. Siempre se altera, correcto, porque son señales que son variantes en el tiempo, no es que llega justo 110, ¿no? Sino que siempre está variando por ahí, subiendo o bajando, ¿no? Siempre va a variar. Siempre varía. ¿Sí? Usted haga la prueba y siempre le va a variar, nunca le va a dar la misma, ni al cabo de 10 minutos le va a dar la misma medición. O tal vez sí, pero digamos que tiene dos circuitos independientes, tiene un circuito de la cocina y tiene un circuito de la sala, que están en dos breques diferentes. Vaya, haga la medida allá y haga la medida en el otro circuito y no le va a dar el mismo voltaje. Y eso pasaba en las prácticas, yo les hacía analizar el valor medio y entonces estaban haciendo la práctica primero aquí, después iban al otro lado y les salía otro valor y decían, profe, no vale. No, es que la señal es variante, nunca se mantiene fija, ¿no? Entonces hablábamos que la frecuencia es de 60 Hz, es decir, 60 veces se repite en el tiempo. Que bueno, el de Bryan es muy bueno, que tiene esa sensibilidad, ese dispositivo para determinar valores negativos. Por lo tanto, si la frecuencia es de 60 Hz, ¿de cuánto será el periodo de esa señal? ¿Cuánto le toma a una señal completar un ciclo? Es decir, de aquí a acá, ¿sí? 60 veces. Aquí es un segundo, no. 60 hercios es la frecuencia, ¿sí? Nosotros podemos relacionar la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y si quiero encontrar el periodo sería 1 sobre la frecuencia. Es decir, 1 entre 60. ¿Cuánto le da ahí? 0 algo. 0,016. Ya, 0,016, es decir, 16 milisegundos. Es decir, el tiempo es tan imperceptible, no sé si sus ojos sean tan buenos, pero 16 milisegundos y 16 milisegundos para el multímetro también es demasiado rápido para poder ver esa percepción. Es decir, que de lo que le toma aquí, acá, completar un ciclo a la señal de corriente alterna, para completarla le toma 16 milisegundos completar un ciclo, ¿sí? Ese vendría a ser el periodo. Y si quiero ir más allá, puedo encontrar también la frecuencia angular. La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, que en este caso son 60 Hz. ¿Sí? ¿Cuánto me sale ahí? $377. 377, así, radianes por segundo, ¿no? Aquí cuando nosotros trabajemos en radianes, yo les recomiendo muchísimo cuando vayan a hacer cálculos con radianes o este tipo de cosas, que trabajen la calculadora en radianes, no en la calculadora normal, ¿no? Porque ahí suelen haber confusiones en los resultados. Pero no siempre interfieren, ¿no? Por ejemplo, en este cálculo básico de aquí le va a salir lo mismo en la calculadora normal y en la calculadora radiante, ¿sí? Pero en algunos casos sí. Entonces, cuando trabajemos con radianes, la calculadora en radianes también, ¿no? Entonces, una vez que hemos definido ya estas características generales, podemos hacer una definición más amplia de una señal sinusoidal, ¿sí? Esta señal sinusoidal, tenemos la amplitud y le vamos a agregar un desfase. Este desfase puede ser bien un adelanto o puede ser bien un atraso, ¿sí?
Por ejemplo, tengo la siguiente señal sinusoidal sin ningún tipo de desfase, ¿no? Y se me ocurre sumarle un desfase de 90 grados, ¿sí? Entonces tengo aquí el tiempo, voy a ponerme en este punto. El tiempo es 0, ¿verdad? Los radianes aquí es 0, el argumento. 0 más 90 me queda 90. El seno de 90, ¿cuánto dijimos que era? 1. 1, ¿verdad? Por lo tanto, cuando vale 0, va a valer 1. Es decir, la señal va a empezar antes, ¿sí? Esta de aquí empieza antes, por lo tanto, la señal de color rojo adelanta a nuestra señal de color azul, ¿verdad? Si por el contrario yo quiero ponerle menos 90 grados, ¿sí? Es decir, tengo 0, el seno de menos 90, ¿cuánto es? Creo que no... Menos 0.89. Ya, ese está en calculadora normal. Le puso seno de 90, ¿verdad? Menos 1 me sale a mí. Claro, Menos 1 sale. le puso en radianes, ¿verdad? Sí. Y en radianes. Ya, eso es. Sí, menos 1. El seno de menos 90, ¿cuánto sale? Menos 1, Menos ¿verdad? 1. Entonces empieza acá, ¿no? Empieza acá, así. Bueno, algo así, ¿no? Seno de menos 90. Le salió menos 1 el seno de menos 90, ¿verdad? 0, menos 90. Bueno, está bien. Entonces, en este caso, ¿ustedes qué creen? ¿La señal está adelantando o está atrasando a la señal original, la de color azul? ¿Adelantando sería? No, se está atrasando, porque recuerden que el ciclo, ¿cuál era? El ciclo de la señal es así, ¿verdad? Empieza parte. aquí y va para acá, ¿verdad? Y aquí ya está en un ciclo más Atrasada. atrás, ¿verdad? Está atrasada. Por lo tanto, está en un atraso. Con menos 90 atrasamos y con más 90 adelantamos. ¿Sí? Empieza primero la del 0. Bueno, esto en cuanto, tal vez lo recuerdan un poquito en matemáticas, seguramente han de haber profundizado un poquito más en estos temas, ¿no? Ay, no puedo borrar esto. Ya. Entonces, una vez que hemos definido estas características generales, que de alguna forma usted ya conoce, que la ha visto en matemáticas en el primer parcial, en el primer semestre, ahora sí vamos a entrar en materia de lo que le interesa a usted como la materia de electrónica analógica, ¿sí? ¿Cuáles son esas características especiales que yo debo analizar de las señales sinusoidales? Lo primero vamos a definir el valor instantáneo. ¿Qué nos dice el valor instantáneo? Nos dice que es un valor de tensión que se toma justo en un instante de tiempo. Es decir, por ejemplo, justo aquí, en este tiempo dado, o justo aquí, o justo aquí, o justo aquí. Es lo que se toma en ese momento. Digamos que Jessica, yo le mando a hacer una medida en el toma corriente y ella me dice 113.4. Y yo le digo, ok, ese es el valor instantáneo, o sea, lo tomó justo en ese punto, ¿no? Eso es valor instantáneo, lo que usted hace una medición en ese instante. ¿Qué otra característica tenemos que definir aquí? Pues el valor pico de una señal. El valor pico de una señal se representa mediante BP o por BM, que significa un valor máximo, un valor pico, ¿verdad? ¿Y qué era el valor pico, el valor máximo de las características que ya habíamos visto? La amplitud. La amplitud, ¿verdad? Entonces, este valor máximo, valor pico, es nuestra amplitud de la señal. Y el valor pico, como ustedes pueden ver, tenemos
tanto señal como en el ciclo positivo como en el ciclo negativo, el valor pico será el que se tome entre ellos dos, su sumatoria pero absoluta, ¿no? El valor absoluto. Si digamos que aquí tenemos 110 y acá tenemos menos 110. El valor pico no es 0, sino que es esos 110 positivos más el valor absoluto de menos 110, es 110 mismo, por lo tanto el valor pico son 220 voltios. Ya, ahora sí, continuemos. Entonces ahora vamos a definir un nuevo término que esta vez, este término no creo que lo hayan escuchado dentro de las características generales que se define en matemáticas, ¿no? Porque este ya es un valor que yo lo voy a definir con intenciones electrónicas, o sea, de análisis electrónico. Es el famoso valor medio. ¿Qué nos dice que es el valor medio? Vamos a leer esa definición. Nos dice que es una función periódica, para una función periódica, ¿sí? Es la media algebraica de los valores instantáneos durante un periodo, ¿sí? ¿Cómo podemos pasar esta media algebraica a un análisis matemático? Pues la definición nos dice que utilizamos esta integral que vemos aquí, ¿sí? La definición del valor medio, esa media algebraica se traduce de esta forma, ¿sí? El valor medio es igual a que a 1 entre el periodo de una señal, tengo que integrarlo ¿de dónde? De 0 a ese periodo que esté, y tengo que evaluar esa señal, que en este caso va a ser b de t, y la tengo que evaluar con respecto al tiempo. Entonces, ¿pero cuál es nuestra b de t? Como nosotros queremos analizar una senoide, reemplazamos esta función, b de t, que en este caso es bm seno de wt, que es lo que queremos evaluar, ¿sí? Entonces, vamos a integrar la señal seno, pero como aquí tenemos w y acá no tenemos w, solo tenemos t, vamos a tener que multiplicar. Pero ustedes saben que en matemáticas, si algo multiplico, lo tengo que dividir para no alterarlo. Entonces lo multiplico acá, pero lo divido acá, ¿no? Y la integral del seno ya dijimos que era el menos coseno de esa señal, ¿sí? Y aquí, como yo sé que esta frecuencia angular era igual a 2pi sobre el periodo, simplemente reemplazo y voy simplificando. Bm es una constante y sale, y tengo que evaluar de 0 a t. Entonces, de 0 a t, es decir, del valor 0, que es el mínimo, al máximo, que es 2pi, el periodo de esa función, ¿sí? Entonces, evalúo 2pi menos coseno de 2pi y menos el coseno de 0, pero como tengo un menos aquí, es menos por menos es más, ¿sí? Coseno de 2pi menos 1, coseno de 0, 1, menos 1 más 1, 0. Por lo tanto, el valor medio me resultó 0. Y entonces, ustedes hasta aquí, ¿qué me entendieron? No me entendieron mucho que digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes no saben integrar, ¿verdad? ¿O sí? Ya saben integrar. Yo sí lo entendí. Ya, muy bien. Más o menos. Perfecto, ¿no? Entonces, para determinar el valor medio, la definición es que utilicemos esta integral que vemos aquí, ¿sí? Pero para aquellos que no me entendieron, tranquilidad, yo no los voy a poner a integrar a ninguno de ustedes porque todavía no saben integrar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hay personas que tienen tiempo, que están desocupadas, nada, mentira. La mayoría de señales ya son estándares, ¿sí? Y ya tienen resuelta esta integral, ¿sí? Así que no la va a tener que usted hacer. Por ejemplo, tenemos este pulso cuadrado